Entre los milagros de Jesús, uno de los más espectaculares y bellos es la curación del ciego Bartimeo a la salida de Jericó. Jesús había ido a Jericó con sus discípulos y cuando estaba saliendo, un ciego de nacimiento que se llamaba Timeo, y le decían el hijo de Timeo, es decir, Bartimeo, se entera por unos compañeros de la fama de Jesús que era alguien que hacía milagros y curaba gente. Aparentemente siempre deseó ver y no se resignaba a su condición de ciego. Por lo tanto, cuando sabe de que está al pasar, Bartimeo empieza a llamarlo en voz alta gritando: Señor Jesús, ten piedad de mí. Jesús, Jesús, ten piedad de mí. La gente que lo acompañaba le decía que se callara, que no hiciera escándalo, que no gritara. Era la gente que no le importaba la condición de este ciego. Evidentemente, este ciego no se había nunca resignado a su defecto de nacimiento. Entonces lo sigue llamando cada vez más alto: Señor, Señor, Jesús, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, Señor. Mientras Jesús pasaba, oye la voz de este ciego y le dice: ¿quién es el que me llama? A sus discípulos. Y le dicen: es un ciego que está gritando, que está haciendo escándalo para atraer tu atención. Entonces Jesús les dice a los discípulos: tráiganlo a mi presencia. Los discípulos se acercan al ciego y le dicen: el Señor te llama. Y lo llevan hasta la presencia de Jesús. Y allí se produce un diálogo muy fuerte para el ciego. Es Jesús que le pregunta a Jesús qué es lo que quería de él. Y con pasos temblorosos me dirigí hacia él, y postrado, con mi rostro en tierra, escuché su voz, su dulce voz que me dijo: Hijo mío, ¿qué quieres que te haga? Esa voz penetró hasta mis entrañas. Oh Señor, quiero recobrar la vista, y sé que eres mi única esperanza. De pronto sucedió lo que soñaba, y me dijo que mi fe me había salvado, mis pecados y mis faltas perdonados, y mis ojos contemplaron a mi amado. El ciego Bartimeo recupera la vista cuando Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Inmediatamente se para y comienza a ve a Jesús que lo ha curado y lo empieza a seguir. Bien,
digamos que lo que nosotros tenemos como cristianos y seguidores de Jesús que pensar es que somos ciegos a la gracia del Señor y que necesitamos ser curados, necesitamos curar nuestra inconstancia, necesitamos curar nuestra ceguera espiritual, nuestra falta de amor, necesitamos ser curados de nuestro egoísmo, de nuestra hipocresía, de nuestras mentiras. Y cuando nos damos cuenta de los pecadores que somos ante Dios, ante Jesús, al cual queremos seguir, lo único que podemos decir a voz en cuello: Jesús, Hijo de David, ten piedad de nosotros. Entonces Jesús es el que se va a dar vuelta, va a venir a nosotros, con su misericordia, nos va a mirar con amor y nos va a sanar. Solo Jesús puede sanarnos de nuestros pecados, de nuestras flaquezas, de todas nuestras caídas, de nuestras miserias. Y sin Jesús no tenemos nada. Por lo tanto, tenemos que confiar plenamente en Él. Tenemos que estar pensando que el único que puede sanarnos espiritualmente es Jesús. Muchas veces nosotros en nuestra vida vemos que, porque somos ciegos, vemos que queremos seguirlo, queremos ser mejores, pero no tenemos la fuerza. Esa fuerza nos la va a dar Él con su misericordia a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la confesión de los pecados ante un sacerdote, y Él nos va a dar esa gracia que nos va a permitir seguirlo. Pero tenemos que imaginar que somos ciegos espirituales y tenemos que hacer caso a Jesús, porque Bartimeo no hizo caso. En Marcos le dice que no diga nada y él sale a desparramar la buena noticia de que estaba curado gracias a Jesús. Nosotros actuamos al revés. Cuando recibimos las gracias y los dones de Jesús, por nuestra cobardía, por nuestro temor, no somos capaces de salir a dar testimonio de lo que ha hecho Jesús por nosotros, porque estamos pensando, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos? ¿Qué van a decir? ¿Van a burlarse? ¿No nos van a creer? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente nos escondemos. Nosotros, como dice la canción, pedimos misericordia, que tenga misericordia, que nos cure, que nos dé la paz que necesitamos, pero muchas veces nosotros no pensamos en los demás, que también necesitan de nosotros, y nos quedamos encerrados en nuestro egoísmo, en nuestro yo, en nuestras cosas, y no salimos a los demás. Entonces, tenemos que pensar que si Jesús ha hecho el milagro de llevarnos la fe, de darnos la gracia, y nosotros no transmitimos ese milagro, esa curación que nos ha brindado el Señor a los demás, por lo menos con el testimonio, nosotros estamos actuando como cobardes y no estamos siendo agradecidos a esa gracia inmensa que nos ha dado Jesús.
Por eso es que muchas veces lo que tenemos que lograr es trascender nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestra vagancia, y tratar a los demás como Dios quiere que los tratemos. Si no, toda la gracia va a quedar para nosotros. Tenemos que ser recipientes de esa gracia y transmitirla a los demás. Es lo que nos pide Dios. Hagan a los demás lo que ustedes quieren que hagan con vosotros, con ustedes. Por eso tenemos que superar ese egoísmo, tenemos que dejar esa ceguera espiritual que no nos hace comprender que los demás dependen muchas veces de nosotros, al menos con un buen trato, con una sonrisa. Y más de una vez nosotros somos ciegos a esa necesidad de los demás. Es decir, se da la paradoja que hemos sido curados de la ceguera espiritual por Jesús, pero a la vez somos ciegos a las necesidades de los demás. Por eso es que Bartimeo nos da una lección. Una vez que es curado, él, profundamente agradecido, empieza a seguir a Jesús. Y en el Evangelio de Marcos va y desparrama lo que hizo Jesús con él. Bueno, tenemos que pedir a Dios de que nos dé la fuerza para que podamos diariamente dar ese testimonio de gracia divina que hemos recibido, para que Jesús nos ayude a alcanzar el reino al cual nos invita. Esperemos que siempre estemos a la altura de las circunstancias y que hagamos lo que Dios espera de nosotros.